La verdad es que sabemos menos de las profundidades marinas que de la Luna. Las aguas cubren 360 millones de kilómetros cuadrados, es decir, que el 70% de la superficie de la Tierra es agua. Por eso lagos, mares y océanos ocultan infinidad de secretos. En los fondos oceánicos más profundos, la distancia con la superficie es mayor a 11 kilómetros, repito, 11 kilómetros de profundidad. Y yo me pregunto qué demonios habrá allí abajo. La verdad es que no tenemos ni idea, porque más allá de 300 o 400 metros, el océano es un ámbito muy poco explorado para los seres humanos. De hecho, hay registros de avistamientos de extraños animales de grandes dimensiones que ningún zoólogo marino ha logrado identificar, y que bien podrían habitar esas profundidades marinas y, por lo tanto, permanecer ocultos a los ojos de los seres humanos. De hecho, se pudo demostrar por primera vez la existencia de vida por debajo de los 6 kilómetros en el año 1948. Esas regiones marinas, que alcanzan una profundidad mayor a los 6 kilómetros, son conocidas como zona hadal o hadal pelágica, que recibe su nombre de Hades, el dios griego del inframundo. En esta zona hadal las temperaturas están justo por encima del punto de congelación y no penetra la luz del sol. Un dato que nos ofrece una idea de lo poco que se han explorado las profundidades acuáticas es que hasta el momento solo se ha cartografiado un 20% del fondo marino. Y esto es así porque en muchos sentidos es más fácil viajar al espacio que sumergirse en el fondo del océano, donde los niveles de presión son enormes. Así que existe un riesgo muy alto de que cualquier artilugio se quede ahí abajo con toda su tripulación. Y por supuesto, las bajas temperaturas son extremas y el entorno es completamente oscuro. Hasta el día de hoy solo 3 personas han dedicado unas 3 horas en total a explorar el Challenger Deep, el punto más profundo conocido del fondo marino. El Challenger Deep se encuentra en el Océano Pacífico, en el extremo sur de la fosa de las Marianas, cerca del grupo de las Islas Marianas. Pero lo cierto es que han sido muy importantes los descubrimientos de vida en el Challenger Deep, como anfópodos supergigantes parecidos a camarones o pepinos de mar. Pero se sabe que las profundidades también son el hogar de calamares gigantes, como el captado en las profundidades de aguas japonesas, que medía casi 18 metros de longitud. Además de formas de vida muy extrañas, como gusanos y almejas gigantes, o animales que brillan con bioluminiscencia para comunicarse y atraer a sus presas y a sus parejas. Pero los océanos también son epicentro de toda clase de avistamientos y encuentros cercanos con objetos voladores no identificados, que se denominan OSNIs cuando estos extraños artilugios se presentan bajo las aguas o bien penetran en esas aguas o salen de ellas. OSNI es el acrónimo de Objeto Submarino No Identificado. Y de eso vamos a hablar en este programa, de encuentros tanto con OSNIs como con OVNIs en los mares. Y como siempre, lo haremos con los testimonios en primera persona de gentes de mar que vivieron extraordinarios encuentros con esos misteriosos objetos no identificados. Por protagonistas de lo insólito van a pasar marineros, militares de la Armada Española y marinos mercantes que van a compartir con todos vosotros sus experiencias. Mil gracias a todos ellos y también al investigador Joaquín Abenza, que nos va a contar unos espectaculares casos de objetos submarinos no identificados que ha podido investigar en una zona caliente para esta clase de avistamientos, en las inmediaciones del Cabo Cope, en la región de Murcia. Abenza es un investigador de campo como pocos. Es autor del libro 50 lugares mágicos de la región de Murcia, publicado por Ediciones Cidonia, y presenta y dirige uno de los programas de radio clásicos sobre el llamado mundo del misterio. Estoy hablando de El Último Peldaño, que se lleva emitiendo a través de Onda Regional de Murcia de forma ininterrumpida durante los últimos 33 años, que se dice pronto. En fin, que este es el menú que os hemos preparado en esta ocasión. Así que bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Vamos que nos vamos. Y como siempre me acompaña el hombre tranquilo, el ortodoxo que analiza siempre con espíritu crítico la heterodoxia, el director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández, que por cierto ha conseguido entrevistar a la mayoría de los protagonistas que os vamos a presentar a lo largo de este programa de Protagonistas de lo Insólito. Carlos, hoy nos toca mojarnos, aunque ni tú ni yo somos muy de playa,
No, 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 mojarnos en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Es decir, vamos a hablar de ovnis, pero también de ovnis en el mar, lo cual es muy refrescante para esta fecha. Pues claro que sí. Y Carlos, antes de sumergirnos en el enigma de los OSNIs, de los objetos submarinos no identificados, tenemos que hacer un anuncio a todos nuestros insólitos. Atención, este es el último programa de Protagonistas de lo Insólito. El último programa por esta temporada, que no cunda el pánico. Nos vamos a tomar un pequeño respiro para regresar con más fuerza en septiembre. Pero durante estas semanas, Carlos, no vamos a estar para nada ociosos, ¿verdad? Desde luego que no. Ya sabes que va en nuestro ADN, pues estar siempre buscando nuevos casos, haciendo nuevas grabaciones, nuevas entrevistas, para tener nuevo material que compartir con todos los insólitos, todos los que nos escuchan. Hay que decir que regresaremos con el primer programa de la segunda temporada de Protagonistas de lo Insólito el miércoles 6 de septiembre. Así que apuntad esa fecha. Miércoles 6 de septiembre empezamos la segunda temporada de Protagonistas de lo Insólito con un montón de sorpresas, con novedades y con casos, historias y protagonistas muy, muy espectaculares. Pero como decía Carlos, mientras tanto, pues vamos a aprovechar las vacaciones para viajar y grabar a un montón de protagonistas de lo insólito que es lo que más nos gusta, la verdad. Recuerdo que subimos, Carlos, el primer programa de Protagonistas de lo Insólito, concretamente el 12 de octubre del año 2022. Y desde entonces, cada 15 días, pues hemos acudido puntuales a nuestra cita. Hasta el momento han sido 21 programas en abierto y 3 programas exclusivos para todos aquellos que nos apoyan. Así que, bueno, yo creo que es el momento de dar las gracias a todos los que nos escucháis, en primer lugar, porque no nos esperábamos una acogida tan espectacular, ni mucho menos. Nos sentimos muy abrumados y muy agradecidos por vuestro cariño. Tenemos que confesar, Carlos, que Protagonistas de lo Insólito nos da pérdidas económicas, bastantes pérdidas económicas, y una carga de trabajo que a veces nos cuesta asumir, pero que también nos ofrece todas las satisfacciones del mundo, porque hacer lo que nos gusta, pues no tiene precio. O sea que, bueno, lo dicho, 1000 gracias a todos los que nos escucháis, porque para eso nos curramos este podcast, para que nos escuchéis. Cuantos más seáis ahí al otro lado, pues muchísimo mejor. Y por supuesto también nuestro reconocimiento a los que nos apoyáis. Os lo agradecemos y no os imagináis cuánto. Y también muy agradecidos al Dragón Invisible Producciones, a José T. Flores y a Jesús Ortega, nuestro amado líder y productor, porque ellos hacen posible que este humilde podcast suena como os merecéis. Fíjate, Carlos, que en uno de los comentarios, cuando entrevistábamos a Jesús Ortega hace algunos programas a cuenta de la serie La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, la serie de Jesús Ortega, pues hablábamos con él y en plan de broma decíamos nuestro amado líder, ¿no? Y alguien nos escribió diciendo, ¿qué pelota sois? ¿Cómo podéis llamar a alguien amado líder? ¿no? Y yo pensé que, caray, estamos en una época donde parece que hay que explicar todo. Obviamente era una broma, pero a mí me sorprendió que alguien se lo tomara como si estuviéramos hablando en serio, ¿no? A veces nos llega algún comentario, ¿verdad? Que nos sorprende, ¿verdad, Carlos? Ya, sí, la verdad es que sí, pero bueno, de vez en cuando nos permitimos una broma en el medio de todos estos temas que nosotros consideramos como temas muy serios, ¿no? Y que, por supuesto, nunca perdemos el sentido del humor. Claro, y es cierto que estos temas nos los tomamos muy en serio, pero quiero decir, no siempre tenemos que estar tan serios y tan profundos, sino que también hay momentos para el humor y para el buen rollo, que es de lo que se trata, disfrutar de la investigación y la divulgación de estos temas, también con sentido del humor. Y no me quiero olvidar de Miguel Blanco, director y presentador del mítico programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España, que nos ha promocionado mucho en su programa, lo que ha dado como resultado que nuestros suscriptores y descargas pues crecieran como la espuma. Yo he tenido la enorme fortuna de haber estado durante 6 temporadas en el equipo de Espacio en Blanco y la verdad es que nunca he disfrutado tanto delante y detrás de un micrófono como en Espacio en Blanco, y si algo he aprendido sobre esto de hacer radio, pues se lo debo
a Miguel Blanco. De bien nacidos es ser agradecidos. Carlos, y si te parece, vamos ya con nuestro primer protagonista, Javier López. ¿De quién se trata? Pues es un marino de estos de raza que más de 55 años en la mar, que fue marino mercante, ahora está jubilado, pero sigue navegando y comenzó a finales de los 60 a surcar diferentes rutas por el mundo. Navegó en pequeños barcos, en grandes barcos, incluso los más grandes que existen, de más de 320 metros de eslora, por todos los mares. Es un hombre curtido en el mar que conoce muy bien todos los océanos y todas las vicisitudes que tiene el mar. Y en uno de sus viajes, pues fue testigo de un encuentro con un platillo volante, vamos a llamarle. Sí, un platillo que nos volante. Lo va a contar. Dilo con todas las palabras. Un platillo volante. Además, él se encontraba en alta mar. Y lo entrevistaste, Carlos, hace tan solo unos días, ¿verdad? Sí, hace unos días nos recibió en su casa de Cangas, en Galicia, una casa increíble desde donde se ve el mar, y tuvimos tiempo de charlarle largo y tendido sobre esta experiencia que vamos a compartir con todos los insólitos y otras que a lo largo de sus 55 años en el mar pues ha tenido lugar experiencias tan diversas como enfrentarse a piratas del mar, haber sido abordado, encontrarse minas de la Segunda Guerra Mundial que pusieron en peligro su vida, y otras muchas experiencias de este hombre de mar, un hombre que no solo ha navegado por los mares, sino también por los ríos más largos de este planeta. Uh-huh. Y la experiencia que queremos compartir tiene que ver, como decíamos, con la observación de un platillo volante en alta mar, concretamente a 350 millas al sureste de Terranova, de la isla canadiense de Terranova. Pues si te parece, Carlos, vamos a escuchar esa experiencia tan interesante que te contaba hace tan solo unos días, Javier López. Lo escuchamos. Yo fui a estudiar a La Coruña en el 66. Entonces hice las prácticas, los cursos para entrar en la Marina Mercante, y son 2 años. Entonces yo me embarqué en este barco, porque he puesto las fotos aquí, que se llama el Covadonga. Me embarqué en el año 67, en el 68. Y entonces me embarqué en Vigo. Este era un barco de una compañía muy importante que había en España que se llama Compañía Transatlántica Española. Era de las más grandes junto con Aznar y con otras. Y entonces este era un barco que era mixto de carga y pasaje. Y yo embarcaba, en aquel entonces se llamaba agregado, que es como alumno de puente, y embarcaba yo con 21 años en el año 68 en Vigo, y hacía una ruta que era una ruta, a veces iba de Vigo hacia el Caribe, hacia Puerto Rico, Santo Domingo, Veracruz en México, y luego subía hacia Nueva York, y otras veces iba hacia Nueva York. Y entonces, bueno, esas eran las 2 rutas principales. Este era un barco de unos 185 metros de eslora y se llamaba el Covadonga. Y este fue mi primer embarque. Y la verdad, pues era todo nuevo, era toda experiencia y tal. Y este caso concreto, nosotros teníamos una ruta, esto fue más o menos en abril del 69 ya, en abril del 69, porque yo embarqué en el 68 en Vigo, en el verano. Y entonces hacíamos una ruta que entre los marinos llamamos ruta ortodrómica, que es de Vigo a Nueva York. La distancia es una línea curva. En las cartas se representa, en las cartas de navegación se representa por una línea recta, pero en la realidad es una línea curva por la curvatura de la Tierra. Y entonces hacíamos la ruta ortodrómica, que muchas veces la variábamos en función de las circunstancias meteorológicas, porque la ruta del Atlántico Norte es una ruta durísima, es una ruta que en invierno tienes unos temporales, bueno, porque la latitud de Vigo y Nueva York, aunque la gente se crea que Vigo está más al sur, Vigo y Nueva York están en la misma latitud. Te asomas a Cabo Home y un día de visibilidad casi ves Nueva York. Y entonces,
en esa ruta en invierno hay unos temporales muy duros, es un poco más al norte, ahí por Terranova, porque nosotros vamos al sur de Terranova, es donde se hundió el Villa de Pitancho, y realmente nosotros en ese barco, en el Covadonga, hemos cogido temporales durísimos, y entonces pues transcurría esta ruta normalmente y tal, y ya nos aproximábamos a la zona de Nueva York, que es un faro muy icónico que se llama Ambrose, que en aquella época no había GPS ni nada, ibas por estima, y muchas veces, mira, ese sextante lo tengo de recuerdo de aquella época, un sextante que yo llevaba, mi propio sextante. Y entonces hacías una recalada y observabas los astros. Entonces muchas veces ibas con un error de 40 millas cuando llegabas a Nueva York. Veías la luz del faro de Ambrose, te ponías los cascos y con el gonio escuchabas las señales de Morse del faro, y entonces ya corregías la derrota. Pero bueno, por eso te digo que hoy día navegar es sencillo en el sentido de que te posicionas inmediatamente, pero aquel entonces te pasabas a lo mejor 6 días sin ver el sol ni las estrellas, y entonces pues sabías dónde estabas por estima, una aproximación. Entonces esto nos ocurrió más o menos, yo estaba de agregado, que monto guardia, que es lo que llaman aquí la gente pues grumete, era un aprendiz. Eran mis primeras navegaciones. Y estaba montando guardia en la guardia de 12 a 4, con el segundo oficial. Y el segundo oficial recuerdo que se llama Francisco, y el marinero, porque la guardia se componía de un oficial de guardia. Normalmente en navegación son 3 oficiales de guardia y el capitán. El capitán, sí me acuerdo perfectamente quién era, Pérez Vizcaíno, era un gran capitán. Y entonces el marinero se llamaba Salas, y era un marinero muy curioso porque tenía un ojo de cristal, y yo siempre decía, este hombre nunca, siempre está de guardia, porque en esa zona hay que mantener una guardia por los icebergs. Ahora ya no se ven casi icebergs, pero en aquella época, por eso lo del cambio climático y tal, yo creo que sí, que hay un cambio evidente, porque antes había una barbaridad de icebergs bajando y ahora no se ven. Yo he navegado en los años 70, últimamente, hace 5 años he estado en esa ruta y no he visto en primavera ningún icebergs. En aquella época se veían cantidad de icebergs, tenías que estar muy atento. En aquella época teníamos radar, pero había que estar, porque a veces los icebergs están redondeados y no los coges bien y tal. Entonces estamos la guardia de 12, como te contaba, de 12 a 4, que son guardias de 4. Ahí está el oficial, chico joven de Santander, y el marinero, un hombre ya de 50 y pico, se llama Salas, que es el que te decía que tenía un ojo de cristal. Bueno, total que transcurre la guardia normalmente, y a eso de las 2 de la mañana, bueno, era un día de esos al sureste de Terranova, como a 350 millas, precisamente en una posición aproximada a donde se hundió el Titanic. Y entonces pues estoy paseando por el alerón de babor. Y entonces pues de pronto estoy ahí tan tranquilo mirando las estrellas y tal, y veo una luz lejana que se aproxima a una velocidad enorme. Me quedé traspuesto, y de pronto esa luz se va agrandando, pero a una velocidad de vértigo, porque venía del horizonte lejísimos, y de pronto se queda parado. Es una especie de plancha, como de platillo, como lo que la gente entiende por un platillo, pero como si fuera gaseosa, que no emitía ningún ruido, ni tenía unos contornos definidos, porque era como un magma, era una cosa gaseosa, como si fuera una energía, y sin hacer ningún ruido, y se quedó estática. Yo no me lo podía creer, yo estaba traspuesto, mirando fijamente ahí, y se quedó, pues yo calculo que tendría unos 12 metros de diámetro, y se quedó a la altura del puente, que son más o menos pues 15 metros sobre el nivel del mar, 12 metros sobre el nivel del mar. Y se quedó ahí estático como 20 segundos, muy poco tiempo. Y entonces tenía como unas luces, pero no exactamente luces, era como el gas que emitía como unos resplandores,
que eran como unos gases que tenían una coloración magma, magenta, pues rojo, tal, muy tenues así. Y hacía como un ruido así como de gas. Y entonces se quedó así estática y a los 20 segundos hizo como un ruido también gaseoso y se fue a una velocidad vertiginosa, y entonces yo en cuanto vi, llamé al oficial y anotamos en el diario de navegación, o sea, un avistamiento y tal y cual, y entonces pues nos quedamos, luego lo comentamos y nos preguntaron, ¿habéis bebido? Y digo, no, si en aquella... Y fumado, no, si en aquella época no había María ni esas cosas, entonces no había tomado nada y yo me quedé perplejo y es una cosa que la llevaré hasta la tumba porque es una cosa de las más, por no decir la más curiosa que me ha ocurrido, porque yo no soy ningún estudioso de los ovnis ni nada. ¿Y a qué distancia lo podías tener más o menos? Pues mira, yo calculo que es que se quedó ahí estático como si me estuviera observando, como si yo pensé que me estaban observando, porque fue pararse así delante de mí, o sea, yo estaba en el alerón por la popa, porque él vino por la popa, y entonces yo estaba así de pie y estaba como a 10 metros, no sentí un calor especial, sí, un poco una atmósfera distinta, pero no ningún calor especial que emitiera energía ni nada y tal. Y entonces, al quedarse así 20 segundos mirándome, yo dije, me está observando. Realmente fue una experiencia alucinante, porque luego, bueno, no lo he contado mucho, porque estas cosas, pues no, normalmente la gente es muy incrédula. Y tierra estaba como a 200 millas, me habías dicho, ¿no? Yo calculo que unas 350, que estábamos a unas 350 millas al sureste de Terranova. Íbamos con rumbo a Nueva York. Y era un día de esos, curiosamente, muy buenos, porque normalmente allí suele haber temporales y tal. Y era a finales de abril y había una neblina y la mar como un plato, como sucedió cuando ocurrió lo del Titanic, que estaba el mar como un plato. Hay días de esos. Y luego, te quiero decir que hasta que me he jubilado, no he visto nada parecido. He visto... Pues eso, hace 7 años vi supongo que sería un cometa que atravesó al sur de Nigeria. Estuvo como 40 segundos una bola inmensa de fuego, pero eso supongo que sería un asteroide que atravesó todo, de este a oeste, todo el cielo, y fue impresionante, pero no lo pude filmar. Carlos, un objeto volador que se aproxima a unos 10 metros de nuestro protagonista en alta mar, muy cerca, por cierto, de donde se hundió el Titanic, y es una experiencia que, además lo apuntabas antes, que lo dejó marcado de por vida, a pesar de que ya han pasado muchas décadas desde ese encuentro, pero recuerda esa experiencia con especial emoción y especial cariño, ¿verdad, Carlos? Pues sí, porque no solo fue el testigo de esta observación, sino que el oficial que lo acompañaba también pudo observarlo, incluso quedó anotado en el diario del Covadonga, ¿no? Un barco que era mitad de pasajeros y mitad de carga. Y hay un detalle que me parece significativo, que si bien no se trata exactamente de un ovni, no lo vio ni él ni el oficial entrar o salir del agua, pero sí que estaba a la suficiente distancia de cualquier punto de tierra cercano. Estamos hablando de que estaba a unos 500, 600 kilómetros del punto de tierra más cercano, es decir, en el medio del mar. Y aquello que llegó rápidamente hasta el barco, se detuvo, estuvo 20 segundos, y se fue a una velocidad vertiginosa, no me imagino que a finales de los años 60, qué podría haber sido aquello, si era realmente un aparato tecnológico, qué tecnología tendría para poder hacer estas maniobras en un lugar tan lejos de tierra. Lo decías tú ahora, Carlos, que no es técnicamente un caso de OSNIs, de objetos submarinos no identificados, porque ese artilugio no entró ni salió del mar, o al menos nuestro protagonista y sus compañeros no vieron que entrara o que saliera del mar, pero sí que es un caso de encuentro cercano con un ovni, en este caso con un objeto en forma de platillo volante, en alta mar.
Y también, lo apuntabas tú ahora, es muy significativo el modo en el que desaparece este objeto, ¿no? Una gran velocidad. Estamos hablando de una tecnología, y más para esos años, desde luego, muy avanzada. Y hablando de ese objeto volador en forma de platillo volante, si te parece, Carlos, vamos a escuchar ahora cómo Javier López te describía ese extraño objeto volador mientras te dibujaba su forma en tu libreta de campo. Escuchamos a Javier López. En realidad tenía como una estructura, unas líneas así, y aquí tenía como cosas gaseosas de distintos colores que se parece mucho a lo que pensamos de un platillo. Entonces tenía una forma y estaba como gas por aquí. No eran contornos fijos, eran como unos contornos así desdibujados, no eran fijos. Y entonces era como una estela que dejaba una estela al desplazarse, como una energía, que dejaba una estela como de gas, todo por donde se movía. Ahora, la textura es lo que más me sorprendió, porque era como una energía, era como gas, no era un contorno, pero todo él conformaba una estructura que tenía unos límites perfectamente definidos, lo que pasa que gaseosos. Y ya, como si temblara, como si tuviera una oscilación en el aire, como un magma. Y hacia arriba, sí, como un magma así, y casi sin ruido, como una cosa gaseosa, como una cosa muy curiosa. Pero básicamente era una energía, y bueno, no sé de qué estaba compuesto eso, francamente. Pero parecía un gas con colores y tal, pero no sé, sabe Dios lo que me sorprendió es que no notara yo un calor especial. Sí notaba como cambiaba un poco la atmósfera, como distinto, como si hubiera un poquito más cálido, pero no un cambio de temperatura al estar tan cerca, que se podía pensar que... ¿Y tú en ese momento qué pensaste que era o qué podía ser? Yo la verdad es que me quedé extasiado. No miedo ni nada, sino una sorpresa, una admiración. Digo, pero ¿cómo esto me está sucediendo a mí? Pero no solo lo viste tú, también lo vio... Lo vio un oficial que estaba allí. El otro, el marinero, no, porque estaba en la esquina, yo creo que dormí 2 alas. El otro, el del ojo de vidrio. Y este Francisco le perdí completamente la pista, porque claro, esto sucedió pues hace 55 años. No sé ni si vive, ni si no vive, no. Carlos, según lo describe Javier López, se trata de un objeto en forma de platillo volante, pero de aspecto gaseoso. Qué curioso, ¿no? Sí, incluso gaseoso, y no tenía un contorno muy muy bien definido, sino que parecía estar formado como una especie de gas o plasma. Estamos hablando de un objeto que era como un cepelín, para que nos entendamos, que en la línea central tenía unas luces de colores que tampoco estaban definidas, sino que se movían y se bajaban. Otro detalle curioso es la estela que dejaba, ¿no? Tanto cuando se acercó al barco como cuando se alejó. Y otro detalle que describe Javier López es esa atmósfera, que le llama él, esa atmósfera diferente, rara, que había mientras estaba observando. Y lo importante es que, bueno, esta observación también fue vista por más personas que estaban de guardia, ¿no? en esa noche, que no fue él el único testigo, y todo eso quedó apuntado en el diario de a bordo. Pues estad atentos, porque vamos a colgar en nuestras redes sociales el dibujo del platillo volante que hizo Javier López en la libreta de campo de Carlos Fernández, para que todos vosotros podáis contemplar cómo era ese objeto volador en forma de platillo volante. Y si el caso de Javier López es fascinante, ya veréis, porque el siguiente es absolutamente alucinante. Y es que no tenemos solo la presencia de un extraño objeto volador casi aterrizado sobre el mar, sino también de humanoides, concretamente de 3 humanoides. El protagonista de esta historia es el marinero Joaquín Bamio, y Carlos, tuviste la oportunidad de entrevistarlo junto a otros 2 investigadores, junto con Marcelino Requejo y Alberto Casas, hace ya algún tiempo. Joaquín es un hombre
con muchísima experiencia en el mar, ¿verdad, Carlos? Es un hombre de mar muy experimentado. Sí, es un hombre de mar, sobre todo un pescador que prácticamente trabaja siempre en una zona muy concreta de la ría de Vigo, toda la ría de Vigo, pero que en las fechas en las que tuvo este avistamiento estaba concretamente en un lugar entre las islas Cíes y Cabo Silleiro, una isla que se llama Goeira, un islote más que una isla, y en ese entorno fue en el año 93, 94, donde vio un objeto totalmente extraño, totalmente antiaerodinámico, que tenía 3 tripulantes. Y esto es, yo creo que una rareza, ¿no? Porque tener una observación de un ovni en el mar ya no es tan frecuente como en tierra. Pero además de ver a los tripulantes y verlos, para describirlos concretamente, lo escucharemos, esos son casos extremadamente raros, ¿no? Casi anecdóticos. Sí, desde luego un caso interesantísimo. Y si te parece, en primer lugar escuchamos lo que Joaquín os contaba a Marcelino, a Alberto y a ti. Y luego, Carlos, nos cuentas bien la experiencia, porque Joaquín habla en gallego, aunque creo que se le entiende bastante bien, pero de todos modos, lo dicho, escuchamos a nuestro protagonista contando esta experiencia y luego Carlos nos relata el caso por si os habéis perdido algún detalle o no lo habéis entendido correctamente. Escuchamos a Joaquín Bamio contando su experiencia. Entre 1993 e 94 estaba a pescar eu entre a Goeira e o Lobo na mitad da trayectoria. O Lobo chega a Cabo Silleiros. É a mesma cousa, ten os 2 nomes. Estaba na mitad do camiño, era unha noite moi oscura e había unha fría de norte. E en ese momento parece que sentín algo por a espalda e aí perdín todo. Cando veño en sí, estaba o motor apagado e ca mesma quedei así sorprendido, non? Arrancou o motor ao solo e ca mesma reviro a vista para a esquerda e unha nave grandísima. Una nave igual con trompo. Como el dibujo que le hizo a él. Correctamente, sí. Bueno, entonces mirei a vista para a esquerda, non estaba apoiado na agua, e había 7 ou 8 escalas para baixo, unha entrada, había 3 personas mirando para mí. O que máis me extrañou, as 3 personas totalmente diferentes. Bueno, son como nós, unha mediría dos metros 20 de altura, tiña como se fora unha gabardina, non gabardina, como de reyes, así, de arriba a baixo. E o que me extrañou que botaba un cuello para fora, como así, un cuello gordo. A persona do medio era unha persona normal como nós tamén, na estatura normal, pero o máis que me extrañou foi o da esquerda en todo. Unha persona máis baixa que min, mal feita, e tiña vestido como unha funda de panadeiro, pero brillaba moito, blanca, toda blanca. Unha persona media desformada, non é baixa, pero tiña unha funda blanca, pero a funda esa brillaba moito, era unha funda moi blanca. E era o máis bajo de todos? Sí, estaban en escala, o da dereita era o máis grande, o do medio unha estatura nosa, o da dereita podría medir uns 20 ou... E del medio quanto mediría? Un 80. O da esquerda mediría un 50. E non era unha persona moi mal feita de corpo. E o que me extrañou, que tiña como unha funda blanca, o que era moi brillante, e estaba mirando para min. Os 3 mirando. E a que distancia? Entre 60 metros aproximadamente. 60 metros? Sí. Vamos a mirar no ángulo, donde fai un ángulo aquí, e si na parte de arriba tiña unhas ventanas moi rectangulares e tiña unhas luces azules e amarillas, pero facían un intermitente dereita e esquerda, unhas ventanas dereita e esquerda, sí. E se iluminaban esas ventanas? Non, tiña un alumbrado encendido, pero con intermitente dereita e esquerda, unhas ventanas moi rectangulares. Baixas, ¿no? Sí. ¿Y dónde llevaba eso de las luces que hacían de derecha a izquierda? Son estas, ¿no? Estas eran os ventanales. Sí. E tiñan unha luz, un azul un pouco rara e amarilla, sí, pero xojaban dereita e esquerda, o alumbrado. Dereita e esquerda. ¿En las esquinas de las ventanas? No, por toda a ventana. ¿Por toda la ventana? Por toda a ventana, era por toda a ventana. ¿No se sabía si era por dentro o por fuera? No, estaba por dentro. Estaba por dentro. Por fuera nada, estaba todo por dentro. Entón andaban así o alumbrado dereita, esquerda, dereita.
Unhas venteras moi rectangulares. E as luces eran azul raro? Un azul raro e un amarillo cargado. Y usted estaba viendo eso y los tres sujetos en la escalera, ¿no? Estaban aquí, e había unhas escalas, non sei, habría de 8 a 12 escalas para eso. Como esas que están dibujadas ahí, Sí, máis ou menos, sí, como aí, sí. Entonces, estuveron mirando, un tempo así mirando para min e para eles, as escalas empezaron a subir para arriba, así como unha porta, empezou a cerrar, e non me sigue algo ca man, empezou a cerrar, e se tapou. ¿Alguien hizo algo con la mano? Si era o dereita en todo, si algo fixo ca man. El más alto? Sí, o máis alto de todos. Como si te dijera Dios. Sí, ¿no? fixo algo así, pero... Entonces, fui subindo, cerrouse totalmente a comporta. Pero o que me extrañou a min máis de todo, aparte da persona pequena, que a mesma disa punta púsose unha luz roja. En la punta de arriba. Na punta de arriba, sí. Unha luz roja, ni era máis ancha arriba nin abaixo, todo canto alcanza a vista. Un láser. Un láser, correctamente, un láser. Exactamente un láser. E que a mesma desapareceu instantaneamente. ¿Se dio cuenta de si desapareció o subió? Subiu, pero Subió por el láser. Pero que non irei o que sí, subiu por o láser. Pero foi unha cousa tan rápida, que exactamente desapareceu. Por esa línea roja, si subiu por esa línea roja. Pero digamos que en principio vas mirando de maior... No, nada. Foi sin arruido por ningún sitio. Instantáneamente. Iso quedei flipando. Acabamos de escuchar a Joaquín Bamio contando su extraño encuentro con este objeto y esos humanoides, pero bueno, para aquellos que hayan tenido alguna dificultad en seguir el relato de Joaquín, cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que le pasó a este hombre? Pues esto, como decía, en el año 93-94, se encontraba muy cerca de dos islotes cercanos a las Islas Cíes, ya casi en la salida de la ría de Vigo, y tuvo una especie de desvanecimiento. Él estaba recogiendo las redes, estaba pescando, y en una noche muy oscura tuvo un desvanecimiento. Cuando volvió en sí, vio que el motor estaba apagado y comenzó a funcionar nuevamente. Pero lo que indudablemente le llamó la atención era un objeto que estaba flotando a unos 2 metros sobre el mar. Tenía una forma rarísima, pondremos el dibujo en nuestras redes sociales, pero era un objeto como si fueran dos conos unidos por sus bases, abajo el de menor altura y arriba el de mayor altura, y había una puerta en la que asomaban 3 personajes. 3 personajes con 3 estaturas totalmente diferentes. Uno, el de la derecha, tenía unos 2,20 metros de alto, tenía como una gabardina, dice él, con un cuello alto, con un cuello de pico. En el medio había una persona de una estatura normal, es decir, 1,80 m, le calculó él, y el que más le llamó la atención es el que estaba a la izquierda, que él llama malfeito, que es decir, que no era un ser o una persona con una apariencia normal, sino que estaba como deformado, era bajito, de 1,50 m, tenía una especie de funda de panadero, dice él, blanco, brillante, y lo más curioso, una de las cosas más curiosas, es que a los pies de estos 3 personajes había una escalera, él contó entre 8 y 12 peldaños. En un momento esa escalera subió como si fuera una puerta que se cierra, y uno de ellos hizo como una señal de saludo. A continuación, en el vértice más hacia arriba, o sea, en el vértice de arriba del objeto, salió una luz como de un láser, y el objeto despegó del mar rápidamente y se perdió de vista. Básicamente, esta es la experiencia que nos cuenta Joaquín Bamio. Uh-huh. Y además uno de esos elementos extraños, en este caso como en muchos otros, es la forma en la que desaparece este objeto volador a toda velocidad, ¿no? En cuestión de décimas de segundo, en un visto y no visto. No, y además hay un detalle que insisto, es una forma antiaerodinámica. Es un objeto que no es algo que estemos acostumbrados a ver volar, ¿no? Es como si fuera, para que nos entendamos, un diamante invertido, ¿no? Uh-huh. Como si fuera la parte más baja flotando a 2 metros del mar. Parecía no afectarle los vaivenes de las olas.
¿no? Que estaba indiferente a todo lo que ocurría alrededor y que en un momento pues surge esta luz en la parte superior y se pierde a una velocidad vertiginosa, algo que es también habitual en muchos avistamientos de ovnis. Pues si te parece, Carlos, vamos a escuchar a Joaquín contándote cómo era ese objeto volador. Y el trompo este que dice tenía una forma de rombo, ¿no? Sí, é igual con trompo, é idéntico con trompo. ¿Y tenía luces en las esquinas o algo? Nada. Nas esquinas non, así, máis ou menos como este aquí. Dice que este aquí tiña ventanas deste ancho, pero largas, rectangulares, Tiña unha fila baixo e outra fila moi cerca máis arriba. Solo esas dos. Non, había a dereita había máis ventanas. É que eu escribín todo e un día tirei co papel, tiña todo ben escrito. Pero máis ou menos el dibujo que le hizo Sí, tiña ventanas dereita e esquerda, sí. Moi rectangulares. E o alumbrado que me extrañou a min andaba en dentro, así, non subía, non, andaba así, dereita para esquerda, esquerda para dereita. Y lo hacía muy deprisa eso, la luz. Nin deprisa nin despacio, deprisa non, pero unha cousa... Non se paraban nunca. Non se paraban, unha cousa un pouco agitada. Non iba despacio, un pouco máis ben agitada. En las dos filas de ventanas, ¿no? Sí, dunha banda e outra que tiña. ¿Y el trompo este qué era? ¿De metal o de algo? Le pudo ver, si era de metal, si era... No, era negro, totalmente negro. Era negro, de que non se sabe. Era totalmente negro. Iso era negro. Incluso negro, non era mismo negro, pero non era negro, pero bueno, pero como se fora así como unha cousa plateada, a pintura está moi ben, pero como extrañamente... Se notaba el plateo que tenía o algo. Sí, pero non era negro, é entre negro e gris, unha cousa así similar, tirando máis o negro. É todo moi limpio e moi brillante. Estaba aguantada máis ou menos a 1,2 metros encima do mar. Y se podía decir que estaba pulido, ¿no? Sí, brillante, así como un coche deses que sal, un Ferrari que sal idénticamente así pulido, como se fora un Ferrari. E non había ninguna marcación por ali, nin por diante, nin por detrás, nin por ningún sitio. Carlos, este hombre de mar os explicaba a Marcelino, a Alberto y a ti que el objeto volador parecía una especie de trompo de color entre negro y gris, muy brillante, y que estaba a unos 2 metros sobre el mar. Es decir, que él en ningún momento dice que ese objeto llega a posarse sobre el mar, sino que permanece a 1 o 2 metros sobre el nivel del agua, ¿verdad? Sí, además en total silencio. No está tocando el mar, está a 2 metros de altura del mar. Digamos, los vaivenes del mar, que en ese lugar hay corrientes importantes, suele haberlas, pues no le afectaban, ¿no? Es decir, era independiente de cómo se movía el mar y que permaneció estático y hasta que, bueno, salió a una velocidad vertiginosa en vertical. Y además, Carlos, tenemos que decir que la zona donde Joaquín Bamio protagonizó este encuentro con el ovni y los 3 humanoides es un punto caliente, es decir, es una zona donde han tenido lugar más sucesos ovni, ¿verdad? Sí, hay docenas de avistamientos de ovnis, por no hablar de centenares entre los muchos que hemos recogido, porque el entorno de las Islas Cíes es, digamos, un archipiélago que, digamos, cierra la ría de Vigo, está en la salida de la ría de Vigo. Pues este tiene una fama ya que viene de hace muchos años, no solo por la cantidad de avistamientos en las propias Islas Cíes, sino en todas las playas y en lugares de los alrededores. Por ejemplo, en Playa América en 1974, en las playas de Cangas también hubo ovnis que salieron del mar y sobrevolaron la ría. Hay avistamientos, todo tipo de avistamientos relacionados con el mar y que siempre tienen ese vínculo en común con las Islas Cíes. Y mucha gente, cuando me ha pasado de entrevistar a muchísimos testigos, siempre lo cuentan, que él dice, bueno, dicen que en las Islas Cíes hay una base ovni. Bueno, esto es una historia que está viva desde los años 70, cuando un contactado italiano, Eugenio Siragusa, pues visitó la ciudad de Vigo, le hicieron una entrevista y él aseguró que bajo el mar, en las Islas Cíes, existía una base extraterrestre. Bueno, esto caló mucho en todos los lectores de
del Faro de Vigo, que es donde le hicieron aquella entrevista, y es casi una leyenda urbana, ¿no? Que todo el mundo asocia los avistamientos de ovnis, que son muchos, con esta historia de que existe una base extraterrestre bajo las aguas de las Islas Cíes. Uh-huh. Y sería muy increíble, ¿no? Que existiera una base extraterrestre tan cerca de la costa, ¿no? Sería algo impensable, ¿verdad, Carlos? Pues sí, la verdad que bueno, eso sería un reto tecnológico, ¿no? O sea, la construcción de una base bajo las aguas. Y yo creo que, entre otras muchas cosas, los humanos no hacemos este tipo de construcciones porque no sé qué operatividad o qué interés puede tener, ¿no? Construir una base bajo las aguas, ¿no? Sí, porque a veces hablamos de bases submarinas de forma muy alegre, porque menuda tecnología haría falta para construir una base bajo las aguas. No estamos hablando de levantar una casa de campo, precisamente. No, y sobre todo que cuanto más profundas, y en algunos lugares ahí hay aguas profundas, pues cuanto más profundidad, más presión hay bajo el agua, y una construcción que resista esa presión, pues es bastante complicado llevar los materiales, construirla y mantener una base permanente ahí. ¿Con qué sentido? No sé, bueno, son unas ideas que lanzamos para la reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tendría construir una base submarina con las implicaciones tecnológicas que conlleva y con la quizá poca operatividad que pueda llegar a tener, ¿no? La dificultad tecnológica la vemos en los episodios a veces tristes de inmersiones submarinas en las que si se baja a la suficiente profundidad, a veces los propios aparatos, los propios submarinos implosionan, es decir, la presión es capaz de aplastarlos desde de fuera hacia adentro, ¿no? En este programa estamos hablando de encuentros con ovnis en el mar y también de encuentros con OSNIs, con objetos submarinos no identificados. Y si hablamos de OSNIs, estamos refiriéndonos a naves capaces de desplazarse bajo el mar para luego emerger de las aguas y salir volando. Es decir, que estamos hablando de artilugios que dispondrían también, Carlos, de una tecnología muy, muy avanzada. Sí, desde luego, eso es una tecnología muy, muy compleja, sobre todo porque los medios de propulsión bajo el agua no son los mismos que los medios de propulsión en el aire, ¿no? Y sí es verdad que hay algunos aparatos humanos que pueden cumplir con estas características, pero no son aparatos tripulados que pueden entrar y salir a voluntad, sino que hablamos de cohetes o de misiles de este estilo, ¿no? Es decir, es una dificultad tecnológica tremenda, ¿no? De la que estamos hablando. Entrar y salir del agua y mantener, pues, volar y volver a sumergirse, este tipo de cosas son muy complejas. Bueno, pues nos vamos con nuestro siguiente protagonista, un ex radarista de la Armada Española que en el año 1974 estaba embarcado en el portaaeronaves Dédalo, que navegaba paralelo a la costa por la desembocadura del Guadalquivir. Y nuestro informante se convirtió en uno de los testigos de un suceso ovni más que interesante. OVNI que fue incluso detectado en el radar de este buque de la Armada Española. Esto nos contaba José, este antiguo radarista militar. Resulta, yo estaba haciendo mi servicio militar en el portahelicópteros Dédalo y yo era radarista. Yo estaba en el CIC, Centro de Información y Combate, que digamos que es lo que es el cerebro del barco, donde se lleva todas las cuestiones de radares, de sonar, de infinidad de cosas. Bueno, entonces estábamos navegando, ya te digo, esto fue en la primavera del 74 aproximadamente, el año el 74 casi seguro, pero lo que es la fecha sobre la primavera del 74. Nosotros navegábamos paralelo a la costa por la desembocadura del Guadalquivir, lo que es toda la línea de costa que coge el coto de Doña Ana. ¿Y a cuánto estabais de la costa, más o menos? Nosotros de la costa estaríamos a 10-12 millas de la costa, aproximadamente. Hombre, no se llegaba a ver la línea de costa porque era de noche, serían las 2 o las 3 de la mañana, en una guardia un poco aburridilla.
Pero claro, había que estar muy pendiente porque en esa zona había que estar muy pendiente al radar, porque había pesqueros que solían faenar por allí. Entonces, claro, nosotros teníamos que tener mucho cuidado porque un pesquero fondeado no lo llevábamos para adelante, pero vamos más rápido. Y entonces, claro, tenías tu responsabilidad y tenías que estar en lo que tenía que estar. Perdona mi ignorancia, el Dédalo es un portahelicóptero. Un portahelicópteros. Portaaeronaves Dédalo, porque había helicópteros y había Harris también. Embarcaban Harris. No sé si conoces a los Harris. Sí, claro, los sí. despegue vertical. Sí. ¿Y erais muchos en el barco? Hombre, en el barco éramos 1100. Pero vamos, lo que es en el destino que yo teníamos, éramos muy poquitos. Y estábamos en la guardia aquella, habríamos unos 10 o 12 personas, entre oficiales, suboficiales y marinería, unos 10 o 12 personas, lo que era una guardia normal de Feice, ¿no? Allí en los radares, controlando... Sí, allí llevábamos lo que es... Todos los radares del barco estaban allí. Y excepto otro que había en puente para el comandante, pero nosotros éramos los que llevábamos todo el control de navegación, digamos. Y erais como 10 o 12 en cada turno, ¿no? Sí, en cada turno, exactamente. Entonces, claro, es importante reseñar que estábamos trabajando con un radar de superficie, no aéreo. Te lo digo porque ahora vienen los matices. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, la diferencia es que tú trabajas en superficie con ese radar. No quiere decir que te cojas solamente lo que está en superficie, sino que puedes coger cosas que están a determinada altura, pero no te coges un avión, por ejemplo, que vaya a 40 o 50 mil pies, no lo capta. ¿Y debajo del agua capta? No. Debajo del agua el sonar, pero vamos, eso es por eco metálico. Lanza una onda y el rebote, bueno, en realidad es el mismo principio del radar, ¿no? El lanzar una onda que cuando coge un obstáculo, un eco que se llama, te da el rebote y entonces se te marca en la pantalla. ¿Y llevabais sonar? No, el sonar no, porque el sonar normalmente se usaba con los helicópteros cuando hacíamos maniobras para detectar submarinos. El sonar se usa para la guerra antisubmarina. O sea, que los llevan los helicópteros para detectar submarinos. Sí, nosotros hacíamos las maniobras con los hoteles que le llamamos, unos helicópteros de doble hélice, que son los que llevaban los sonares y hacían los sondeos sonares para detectar los submarinos. Pero vamos, eso es cuando hacíamos maniobras, que tampoco eran todos los días. Entonces, bueno, pero una guardia un poco aburrida, el radar estaba totalmente limpio, ¿eh? No tenía ningún contacto. Claro, nosotros estamos comunicados con los auriculares con lo que es el puente que van los serviolas. No sé si sabes lo que es un serviola. No. Bueno, los serviolas son los que llevan unos prismáticos y van oteando también el horizonte para descubrir, hombre, porque al radar se le puede pasar cualquier contacto porque sea más pequeño de lo normal, como lo que sea, y también lo que pasa es que, claro, de noche la verdad que es complicado también ver, pero también nos servía a nosotros para confirmar. Claro. Lo que veíamos en el radar lo confirmábamos con el serviola que estaba. O sea, que era uno o varios. Varios también. Lo que pasa es que yo me comunicaba con uno, otro que iba en otro radar se comunicaba con otro y así. Entonces, pues, ya te digo, yo estaba allí pues mirando mi radar, poco jugando, cambiaba de escala, para arriba, para abajo. En fin, para echar la guardia y lo mejor posible. Y entonces pasó una cosa curiosa, que es que, como a mitad de la escala que llevaba, porque eso es, ¿sabes lo que es un aparato de radar, ¿no? Sí. Una pantalla de radar, un strobe que va dando vueltas, entonces tú lo puedes poner a diferentes escalas para que abarque más alcance o menos alcance. El alcance normalmente lo teníamos en 12, 14 millas, que era suficiente para detectar un contacto y que te diera tiempo o bien a corregir el rumbo o bien a hacer una maniobra que tuviera que hacer, ¿no? Entonces, justamente en el centro de la escala me apareció un contacto. Yo lo veo que aparece, claro, nosotros en el momento que te sale un contacto, nosotros llevamos un lápiz y punteamos. Por si es un falso eco, porque se puede dar
la coyuntura de que te salga un falso eco. Y entonces, si tú lo punteas una vez y luego al segundo barrido no te aparece, pues le das como un falso eco. Entonces, digamos que lo que era la rutina es, si marcaba 3 barridos, ya decías, pues, cuidado, que aquí puede haber algo, ¿no? Pues me dio los 3 barridos y yo, pero qué cosa más rara, porque normalmente en un barrido tú te vas acercando, nosotros íbamos navegando a unos 10 nudos de velocidad, tú te vas acercando a un contacto, lo normal es que te dé el eco al límite de la escala, ¿no? Cuando vas llegando a la zona donde está el contacto, pero ese justamente apareció en medio. Bueno, en principio tampoco le di mayor importancia porque digo, bueno, pues claro, la rutina de trabajo era esa, siempre estaba más pendiente a, digamos, lo que el borde que lo que es el centro, porque el borde es donde tenía que controlar, ¿no? Entonces, claro, me dio 3 contactos, digo, vaya, hay algo. Y entonces hablo con el servidor, le digo, mira, le di más o menos, era la mura de estribor, exactamente, me acuerdo. La mura, tú haces una cruz, digamos en la pantalla de radar haces una cruz, ¿no? Entonces está la proa, la popa, babor, estribor. Y luego en medio, la línea que imaginaria, que pones en medio, es la mura, se llama mura. Entonces la mura de estribor es donde me salió a mí el contacto. Y le digo al servidor, oye, mira la mura de estribor. Es que ya no me acuerdo exactamente las distancias y eso no me acuerdo. Pero vamos, si el radar estaba entre 10-12 millas, pues la mitad, 5 o 6 millas aproximadamente, fue donde me salió el primer eco. Entonces empezó a mirar y dice, ahí no hay nada, ahí en superficie no hay nada. Digo, tío, mira, porque a mí me está dando, ya me ha dado 3 contactos y en el intervalo que estoy hablando contigo me ha dado otro, que lo tengo punteado aquí en el radar. Y un falso eco no es. Tú mira, tío, venga a mirar, nada, no veía nada. Hasta que por fin, ante mi insistencia, dice, mira, ya veo algo. Dice, pero no está en superficie, está elevado. Digo, elevado. Digo, pero hay una cosa elevada para eso como es. Y bueno, ¿qué es lo que ves tú? Dice, pues mira, es como un lucero, una estrella un poquito más. Dice, es como una estrella. Bueno, pues ese contacto lo mantuvimos durante una hora y fue a la misma velocidad y el mismo rumbo que nosotros. La gente que estaba arriba estaba súper acostumbrada a lo que era un helicóptero, lo que era un avión, lo que era todo tipo de aparato convencional que volase. Y bueno, esa es la curiosidad. Nos fue acompañando durante una hora a la misma velocidad y el mismo rumbo. Y en un momento dado, que me dijo que un sevillano con más que la más, dice, niño, eso ha pegado un taponazo y ha desaparecido. Por lo visto, el puntito el lucerito que lo veía, hizo así y desapareció a una velocidad, pero no que desapareciera, dejara de verse, sino como si se proyectara hacia arriba a una velocidad tremenda, desapareció del contacto de radar. Al mismo tiempo desapareció del contacto del radar. ¿Y desapareció hacia arriba? ¿En vertical? No en vertical, así. Diagonal. ¿Y a cuánta distancia podía estar del barco? No estaba mucha, ni a mucha distancia del barco ni a mucha altura, porque luego se puso, digamos, como si se acercara un poco, ¿no? Y yo no sé si menos de una milla. Menos de una milla. Una milla son 1852 metros, una milla marina. Estamos hablando, pues ponte que estuviera a 1500 metros, 1300 metros. Y de altura, no sé, pues hasta 600, 700 pies de altura. Según me decía el servidor, porque claro, ellos son especialistas en ver un punto y además que llevan sextantes, llevan cosas para calcular los grados y te da la altura de. Según me decía él. Porque yo la altura no la podía calcular, claro, evidentemente.
Y ellos, tú no lo viste visualmente, físicamente, ¿no? Yo vi el punto lo que es en el radar. 1 hora, siguió rumbo, velocidad y a la misma altura. Vuelan cosas, macetas, rumbo, velocidad y a la misma altura. Eso no, en aquella época, no sé hoy, porque la tecnología ha cambiado mucho, pero no había nada que volara que pudiera hacer eso, ¿no? Conocido por la tecnología nuestra. ¿A qué velocidad? Nosotros íbamos a 12 nudos, un helicóptero no puede mantener 12 nudos durante 1 hora, es que es una velocidad ínfima. Además, un helicóptero en el mar a esa distancia se oyen los rotores. Fijo. ¿Y avisasteis algún mando? Bueno, el mando estaba allí, lo que pasa es que tú sabes lo que pasa allí. Bueno, incluso se apuntó en el libro de bitácora, pero cachondeo puro, ¿no? Gente con 20 años y ante eso no veas, ya que el despiporre. Y aquello iba delante de vosotros, claro. En la mura. Pero vamos, a mí no me dejó de sorprender porque nosotros comentábamos, bueno, ¿y qué coño es esto? ¿Eh? 2 preguntas. Una, cuando aparece ahí, lo ves en un barrido, luego dices que durante los siguientes barridos ya lo sigues viendo. ¿Qué posibilidad hay que no lo captaras antes? Que saliera de debajo del mar, que llegara a mucha velocidad y se posicionara ahí. Si hubiera salido algo del mar a la distancia que estaba, lo hubieran visto los serviolas. Cualquier movimiento extraño que hubiera habido los alrededores del barco, lo ven porque, vamos, es que es su trabajo. Pero también lo hubieran visto si se hubiese posicionado en ese lugar a muchísima velocidad. Es decir, sí, también. Los serviolas, cuando lo vieron por primera vez, ¿cómo lo vieron? ¿Apareció allí de pronto? ¿Vieron cómo se acercaba? No lo veían. No lo veían. Te lo he contado, no lo veían. Sí, yo estuve insistiendo varias veces, mírame a esta distancia más o menos y en la mura, que hay un contacto. Claro, ellos miraban en superficie y me decían, aquí no hay nada. Digo, macho, es que me ha dado 3 ecos ya, uno detrás de otro, o sea que un falso eco no. ¿Y cuándo lo ven? ¿Cuando alguien mira hacia arriba? Claro, pues se ve que, por lo visto, no les cuadró el ver ahí una estrella con esa luminosidad, porque en realidad detrás lo que estaba era la costa, pero claro, como al estar la costa totalmente oscura, pues claro, ese punto se veía perfectamente. Y me decías que estaba, al menos por la indicación del radar, a unas 5 o 6 millas de tu posición del barco, ¿no? Y otra pregunta, cuando dices que durante 1 hora ese objeto, lo que fuese, iba siguiendo vuestro mismo rumbo y velocidad, la pregunta es, ¿vosotros variabais el rumbo y veías cómo el objeto iba variando o era instantáneo? Hombre, podía oscilar, ya eso no lo medí con una precisión exacta, no sé si pudo oscilar un poco la distancia, pero si osciló la distancia fue muy poca, porque no tuve ni que corregir de escala ni nada de lo que es el radar. También manteniendo prácticamente a la misma distancia de nosotros y a la misma velocidad. Se movía entre la mura y el estribor. La mura y estribor. Sí, en ese ángulo, digamos que esta línea y esta, en este ángulo, ahí se estuvo manteniendo durante todo el tiempo. Ahí, otra anécdota, pero esa es fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que esa yo no te la puedo contar en primera persona porque yo eso no lo viví. Pero de todas formas, esto estamos hablando también alrededor de los años 70 por ahí, principios de los 70 y demás, más o menos de la misma fecha, pero no te puedo concretar fecha. Se rumoreaba que salió un destructor de Canarias con dirección a la península, venía hacia España, y cuando llevaba aproximadamente unas cuantas horas de navegación, que ya prácticamente habían perdido la isla de vista, se les paró un objeto luminoso también, más o menos de las mismas características que te he dicho, pero creo que la luz era más intensa, y el barco se quedó a la deriva. Se pararon motores, generadores, no funcionaba absolutamente nada. Carlos, un objeto que durante 1 hora mantuvo la misma velocidad y el mismo rumbo que el buque de la Armada, hasta que en un momento determinado pegó un acelerón y desapareció en décimas de segundo a una velocidad imposible. Y continuamos hablando de tecnología muy increíble, ¿no? ¿De qué clase de objeto volador estamos hablando?
que nada, en cuestión de un chasquido desaparece a una velocidad increíble. Sí, la verdad que eso es un problema también, ¿no? Porque bueno, lo vemos, lo más parecido que tenemos los humanos a este tipo de situaciones es cuando se lanza un cohete al espacio, ¿no? Donde los niveles de aceleración, o sea, son muy elevados y bueno, los astronautas tienen que soportar esa gravedad, ¿no? Esa gravedad que se incrementa con la velocidad. Un aparato tripulado con estas características y haciendo estas cosas, pues lo vemos en cientos y cientos de casos de ovnis, que sería imposible, ¿no? Sería imposible que aquel objeto estuviese tripulado, a menos que se controlase o se pudiese atenuar los efectos de la aceleración o de la gravedad, ¿no? Bueno, y habrá quien intente justificar este caso echando mano de la tesis de los prototipos secretos de los Estados Unidos, pero lo cierto es que contamos con casos de encuentros en alta mar, tanto con ovnis como con OSNIs, con objetos submarinos no identificados, en siglos pasados. De hecho, uno de los primeros casos de OSNIs, de los que se tengan referencia, tuvo lugar el 15 de mayo del año 1879. Repito, 15 de mayo del año 1879, en las aguas del Golfo Pérsico. Y se publicó nada menos que en Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Este caso, publicado en Nature, está recogido en un informe oficial de la Marina Británica que llegó a las más altas autoridades de esta institución castrense. El expediente relata que ese 15 de mayo del año 1897, el capitán John Pringle, comandante del buque británico Vulture, y varios tripulantes observaron un misterioso fenómeno submarino. Bajo las aguas avanzaban dos objetos luminosos de unos 40 metros de ancho y que estaban a una distancia entre sí de unos 150 metros y se desplazaban a unos 80 kilómetros por hora. Giraban además sobre sí mismos y desprendían algo así como ondas luminosas que se perdían en las profundidades. En fin, Carlos, si te parece, vamos con nuestro último protagonista de este programa. El investigador Joaquín Abenza, con el que hablábamos hace algunas semanas precisamente sobre OSNIs, sobre objetos submarinos no identificados. Concretamente, hablábamos con él sobre los casos de esta clase que Abenza pudo investigar en la zona del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, que es un espacio natural protegido que está situado entre los municipios de Lorca y Águilas, en la región de Murcia, y que se extiende por una banda de 17 kilómetros de costa a lo largo de la bahía de Mazarrón. Es una zona caliente respecto a la aparición de OSNIs, de objetos submarinos no identificados, y también de ovnis sobre las aguas. Nosotros, de todos modos, os recomendamos que escuchéis, si todavía no lo habéis hecho, el programa número 16 de Protagonistas de lo Insólito, que titulamos OVNIs y humanoides frente a la Guardia Civil, porque contamos un caso alucinante de encuentro con un ovni y varios humanoides. Un caso protagonizado por dos guardias civiles precisamente en esa zona de Puntas de Calnegre. Pero bueno, ahora os dejamos con el gran Joaquín Abenza. Desde los años 60, esta zona del puerto de Mazarrón y sus cercanías han sido epicentro de toda clase de sucesos ovni, desde avistamientos, aterrizajes, encuentros con humanoides, OSNIs, objetos submarinos no identificados, en fin. Y quien ha investigado muchos de estos casos es nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente protagonista. Carlos, ¿quién tenemos hoy con nosotros? Pues tenemos a uno de los grandes referentes en la investigación y en la divulgación de los fenómenos que nos gustan en Protagonistas de lo Insólito. Estamos hablando de Joaquín Abenza Moreno, que es ingeniero industrial de profesión, pero que seguramente nuestros oyentes lo conocerán porque desde hace 32 años dirige y presenta el programa El Último Peldaño, que se emite en Onda Regional de Murcia, pero que también se puede escuchar en internet. Y decíamos que también en la investigación, porque en 1976 fundó el grupo CIFE, Centro Investigador de Fenómenos Extraños, y además muchos de nuestros oyentes, los asiduos de la televisión, lo conocerán por ser un colaborador habitual de Cuarto Milenio. En cuanto a libros, tiene un libro publicado que lleva el nombre de su programa, El Último Peldaño,
publicado en 2007, y mucho más recientemente, en 2022, publicó en Sidonia 50 lugares mágicos de la región de Murcia. Sí, y además es alguien que en una sola persona, dos características que no son muy comunes en el mundo del misterio o de la investigación de lo anómalo. Es que, por un lado, es uno de los grandes divulgadores de estos temas en España, no en vano, tú lo acabas de decir, lleva al frente, dirigiendo y presentando El último peldaño desde hace 32 años, El último peldaño que se emite en Onda Regional de Murcia, en la radio pública de Murcia, pero que cualquiera, desde cualquier punto de España o del mundo, puede escuchar este programa precisamente en la misma plataforma en la que se emite Protagonistas de lo Insólito, en iVoox. Si ponéis El último peldaño, ahí os aparecerán cientos y cientos de programas de uno de los clásicos del mundo del misterio, El último peldaño. Y además de todo esto, lo decíamos también, Carlos, es autor de un libro que se acaba de editar no hace demasiado tiempo, titulado 50 lugares mágicos de Murcia. Joaquín, bienvenido a Protagonistas de lo Insólito. Ya teníamos ganas de tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Carlos. Es un placer estar en Protagonistas de lo Insólito, y sobre todo es un placer pues hablar de estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? El tema de ufología, tema de misterio, temas de magia, a fin de cuentas, ¿no? Esa magia asombrosa que nos cautiva y que nos hace estar al pie del cañón tanto tiempo. Tú, lo decíamos antes, además de un gran divulgador a través de artículos, de tus colaboraciones en Cuarto Milenio, de ese programa que lleva emitiéndose 32 años en Onda Regional de Murcia, pero además de todo eso eres un investigador que te has pateado Murcia de arriba abajo, has recopilado toda clase de fenómenos anómalos y bueno, yo te tengo que dar las gracias porque fue precisamente gracias a ti que tuvimos la oportunidad de acceder al testimonio de Juan Soler, y además también ha sido gracias a ti que hemos accedido al testimonio de Paco, el de la bomba, ¿no? Ese caso absolutamente extraordinario que tuvo lugar muy cerca de la zona donde Juan Soler y su compañero de la Guardia Civil vivieron este encuentro cercano con dos objetos voladores y lo que parecían una serie de humanoides, pues precisamente en una zona cercana, muy cerca del Cabo Cope. Allí este Francisco Simó, más conocido como Paco el de la bomba, capitaneaba un pesquero, el pesquero Agustín y Rosas, y vivió esa experiencia tan extraordinaria. Esos cortes de voz, ese testimonio exclusivo de Paco el de la bomba, fue algo que conseguiste tú. Tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, ¿verdad, Joaquín? Cierto, es una de esas cosas que dan mucha satisfacción, porque cuando entrevistas a una persona que, como Paco Simó, era una persona entrañable, muy querido en Águilas y en toda la región de Murcia y en toda España, un hombre sincero, de esas personas que ya es difícil encontrar, pues la verdad es que siempre es un placer. Pero es que además yo tenía la sensación, cuando estaba entrevistando a Paco el de la bomba, pues como algo parecido a cuando entrevisté en su día a María Gómez Cámara, parecía que estaba como entrevistando a un pedazo de la historia de España. Y la verdad es que unido al caso que él nos contó, que es impresionante, estaba también esa emoción, ¿no? de poder hablar con una persona que significó tanto y que salió tanto en los medios y que, bueno, pues llegó a hacer algo que muy pocas personas son capaces de hacer, y es solucionar un problema que la sexta flota norteamericana no era capaz de solucionar, ¿no? Que era encontrar pues una bomba, la última que quedaba de aquellas 4 que cayeron, y que pues puso en jaque a toda la marina norteamericana, incluso no solamente la norteamericana, sino también la soviética, que estaba detrás de ese artefacto, ¿no? Y Paco sabía dónde había caído, y entonces cuando me contaba aquella historia, luego posteriormente me contaba el caso, pues yo notaba o tenía la sensación de que estaba escuchando pues a un personaje histórico, y eso desde el punto de vista periodístico me dio pues una gran satisfacción. Alguien que su nombre queda ahí, queda para la historia, precisamente porque encontró esa bomba en Palomares que todo el mundo andaba buscando, pero que además vivió ese extraordinario caso de encuentro con un OVNI, con un objeto submarino no identificado. Y tú, Joaquín, este caso, el caso de Paco el de la bomba y también el caso de Juan Soler, los cuentas extraordinariamente bien en un capítulo, en el capítulo 32 de tu libro 50 lugares mágicos de Murcia. Y ese capítulo 32 se titula así: Cabo Cope, la costa
de los OSNIs, es decir, de los objetos submarinos no identificados. Pero bueno, este es un capítulo, el capítulo 32, pero ese libro, 50 lugares mágicos de Murcia, editado por Ediciones Cidonia, contiene 50 capítulos con títulos tan sugerentes como La isla del Barón, El fantasma de la princesa rusa, La calle del Cabrito, El diablo en el centro de Murcia, El santuario de Fuensanta, Cara y cruz de las apariciones marianas, El monte Benamor en Montalla, apariciones y extrañas curaciones, La cripta de San José de Cartagena, Las danzas de la muerte. Bueno, así un montón de capítulos. ¿Qué nos podemos encontrar en este libro, Joaquín, en 50 lugares mágicos de Murcia? Pues en ese libro, que de alguna manera lo que pretende es dar una muestra de los lugares mágicos, y yo por mágico, pues lo digo un poco en la introducción, creo que es un poco la filosofía de toda esta colección de Ediciones Cidonia, de traer no solamente lo misterioso, sino lo asombroso, aquello que hace especial a un lugar, que nos cautiva por su magia, por su atractivo, por su conexión con lo insólito. Y eso es un poco lo que pretendo en relación con mi tierra, con la región de Murcia, es poner en evidencia 50 lugares que no son los únicos, que hay muchos más, que lo realmente complicado fue poder elegir esos 50 que no son ni mejores ni peores, pero que son los 50 creo que más representativos, porque hay muchísimos más que podemos encontrar en otros enclaves y en otros lugares de la propia región, pero que eso es una muestra de lo que se puede encontrar cualquier viajero, cualquier aventurero que quiera vivir en primera persona pues lo que es la magia de esta región. Creo que como Carlos dijo en ese vídeo que nos mandó para la presentación, es un libro para llevar en una mochila, es un libro para experimentar con él y para llevártelo al sitio y sobre el terreno descubrir más cosas que las que he podido yo poner en esas páginas, porque cada lugar te dice cosas distintas en función de cómo tú lo percibes. En definitiva es poner en evidencia lo verdaderamente asombroso que tiene esta región. Sí, además pronto habrá sorpresas porque estás con otro libro, no vamos a contar nada, pero un libro también muy interesante y muy en la línea, además de este podcast de protagonistas de lo insólito. Pero decíamos que esta zona donde Paco, el de la bomba, vivió esa experiencia tan extraordinaria con un OSNI, con un objeto submarino no identificado, donde Juan Soler y su compañero se encontraron con estos objetos voladores y esos humanoides, pero digamos que estos casos no son algo extraordinario, sino que esta zona, desde los años 60, la zona del puerto de Mazarrón y sus cercanías, como digo, desde los años 60, pues esta zona es un epicentro, un hervidero de toda clase de fenómenos vinculados con los ovnis, ¿verdad, Joaquín? Cierto. Es un lugar que precisamente le he bautizado así en el capítulo 32 del libro, como bien dices, la costa de los OSNIs, de los objetos submarinos no identificados, porque hay muchos avistamientos de objetos voladores no identificados, podemos decir convencionales, ¿no? De objetos que se ven en el cielo, extraños, pero también hay muchísimos, más de lo que podríamos encontrar de lo habitual, de objetos que entran y salen de las aguas del Mediterráneo, de unas aguas que además están muy próximas a la zona de Cabo Cope, la zona de Águilas, la zona también de todo lo que es el lugar que rodea pues esa bahía, y ahí hemos podido recoger testimonios pues de pescadores, de navegantes, que hablan de luces que se ven bajo el agua o de objetos luminosos que entran y salen de esas aguas. Fíjate, el caso, por ejemplo, de Juan Soler, que yo creo que es el más completo de todos, pues tiene ambas cosas. Tiene, por un lado, el objeto que él empieza a ver sobre Cabo Cope, y digamos, él y su compañero ven sobre Cabo Cope, que se les acerca, se les pone casi encima, pero luego, debajo del agua, debajo donde estaban ellos, burbujea ese agua y emerge otro objeto, con lo cual los dos objetos luego, cuando se funden en uno solo, de alguna manera vienen a ser como el paradigma de los casos de OSNIs y de OVNIs que se unen en un solo suceso. Un caso que yo creo que es irrepetible y es uno de los más interesantes que yo me he encontrado jamás. Y como decíamos, bueno, este es uno de los casos, quizás el más completo o uno de los más completos y de los más interesantes, pero en esta zona han ocurrido muchas otras historias vinculadas con el fenómeno ovni. Por ejemplo, en el Cabo Cope, precisamente, en el año 1969, el ABC publica, el diario ABC, que un ovni aterriza en esta zona del Cabo Cope. Estamos hablando del año 1969 y 3 años después, en el año 1972, en una zona cercana, Lomo de Vaz, un ovni provoca que un coche se pare. También casos muy interesantes, ¿no, Joaquín?
Fíjate, es un caso del cual solamente tenemos un apunte, porque una de las labores más duras que he desarrollado a la hora de sacar adelante 50 lugares mágicos de la región de Murcia es la labor de búsqueda en archivos, en hemerotecas, de documentación a fin de cuentas. Y una de las cosas que me encontré fue con testimonios que a veces solamente de los cuales solo se tiene una línea, ¿no? En el caso primero que decías, de este caso que publica ABC, pues solamente tenemos una referencia, después no he encontrado más. Pero, por ejemplo, en el caso de Lomo de Bas, de 1972, sí que pude tener el testimonio directo de una de las personas que iban en ese vehículo. Y él nos cuenta cómo en una noche de verano de 1972 ellos viajaban en un coche cuando se encontraban a la altura del Lomo de Bas, que es pues una elevación de la zona que ya se acerca al mar, de esa sierra ya que ya empieza a bajar para convertirse en litoral. Y cuando iban por la carretera con el coche, por uno de los caminos, entonces ven sobre monte una luz blanca, muy potente, y en ese momento el vehículo se le detiene. Esto, como sabéis vosotros, pasa mucho en casos de avistamientos de ovnis ante la presencia de una de estas naves. No sé si por el campo electromagnético que puede generar la nave o si es que hay una intencionalidad por parte del propio objeto. El caso es que el coche que iba marchando normalmente se detuvo por completo y ellos lo que sí se dieron cuenta es que el objeto estaba proyectando luz sobre el vehículo. Se quedaron verdaderamente perplejos, os podéis imaginar la situación. Ellos se ven iluminados por un objeto extraño y el coche no se les mueve, se queda sin energía. Y en ese momento ven cómo el objeto se eleva y se va desplazando hacia el mar. Empieza a bajar a altura en dirección al agua y en ese momento, digamos que se pierde por la zona ya de la costa. Cuando el objeto se va, el motor vuelve a poder arrancar y lógicamente ellos se van. Pero esto se les queda para ellos en su memoria para siempre y jamás han sido capaces de explicarse qué fue aquello que les hizo que el coche se parase y que les iluminó, causándole un auténtico terror. Qué caso, desde luego, más interesante. Bueno, yo te preguntaría muchas cosas, pero supongo que Carlos también tiene cuestiones que preguntarte. Carlos, adelante. Una cuestión que me gustaría preguntarle a Joaquín, si esta zona de la que estamos hablando, donde hay tantos avistamientos y tan variados, ¿no? La mayoría, bueno, obviamente relacionados con el mar, ¿no? Con los ovnis que entran y salen, pero si crees que hay alguna relación entre los lugares y la presencia de ovnis, es decir, hay lugares donde los ovnis se manifiestan con mayor frecuencia que en otros. Es uno de los temas que siempre se han debatido siempre en la ufología y bueno, me gustaría saber tu opinión y si es en este caso tiene alguna característica especial que lo hace que se vean tantos ovnis en esta zona. Pues efectivamente, Carlos, yo estoy convencido, pero no es que esté convencido por una creencia, sino por razones de estadística y de recopilar casos y ponerlos en un mapa. Es decir, hay zonas, y esta es una de ellas, que son más visitadas por estos objetos que otras. Y la zona concretamente de esa línea de costa que va desde Cabo Cope pues hasta más o menos el lugar donde pues Juan Soler y su compañero vieron el objeto y quizá un poquito más allá en dirección Cartagena, toda esa zona pues podemos decir que sí que es una zona donde la casuística está por encima de otros lugares de la región de Murcia y de España. Es decir, sí que creo que hay una relación, lo que no sé sabría decirte cuál es la causa ni cuál es el motivo, pero es verdad que esa zona es una zona especial de avistamientos de ovnis y en el caso también concreto de este lugar del litoral, también de avistamientos de objetos submarinos, es decir, que se dan las dos casuísticas de manera muy superior a la media. De hecho, estadísticamente lo podemos comprobar. Por lo tanto, sí que creo que lo hay. Y luego, fíjate, en esa zona, por ejemplo, Juan Soler decía que él vio burbujas cuando salía el objeto que emergió del agua, ¿no? Pero es una zona donde a veces se han denunciado por parte de navegantes y pescadores la presencia de burbujeo, algo que hemos encontrado en otros lugares. Por ejemplo, en el Mar Menor también se ha dado este tipo de fenómeno asociado a la presencia de luces. Parece que hay una relación entre luces, objetos submarinos y esa ebullición del agua que se suele dar de vez en cuando, acompañada a veces también en esta zona de que se produzcan mortandad de peces, es decir, que puede aparecer una serie de peces muertos alrededor de los lugares donde emergen estas burbujas que no sabemos si es que pueden ser causadas por algún gas o por alguna otra emanación que tenga que ver o no con los objetos que en ocasiones se ve. Pero respondiendo a tu pregunta, estoy
absolutamente convencido por razones de observación y estadística que sí que hay lugares donde los ovnis se manifiestan más intensamente, y sin lugar a dudas esta costa, que es la costa de zona de Águilas, Cabo Cupe y demás, es una de ellas. Y precisamente, Joaquín, ya que hablabas de esas burbujas que a veces se forman bajo el agua y que este fenómeno en ocasiones va acompañado de la visión de extrañas luces en el cielo o bajo el agua, hay un caso que también comentas en tu libro, 50 lugares mágicos de Murcia, que a mí me parece muy interesante, año 2000, Costa La Azoaya, también muy cerca de esta zona del puerto de Mazarrón. En este caso, desde una lancha ven unos fuegos en el cielo y a la vez un burbujeo también bajo el agua, ¿verdad, Joaquín? Sí, es una lancha que observa fuegos en el cielo y al mismo tiempo se percata de burbujas en el agua y la emisión de algo que ellos consideran como una especie de vapor. Lo curioso es que a la mañana siguiente aparecen esos peces muertos a los que me hacía referencia anteriormente, que podían ser consecuencia quizá de esas burbujas, que de alguna manera pues tuviesen pues un contenido en alguna sustancia, algún gas que les provocase la falta de oxígeno a esa zona y por lo tanto, por desgracia, la muerte de estos animales. Esto ocurre, como bien dices, en la costa de la Azoía, que es una zona muy próxima al lugar donde Juan Soler y su compañero tuvieron el encuentro, y efectivamente aquí se da el caso también de esos fuegos en el cielo y al mismo tiempo en el agua, pues esa emisión de burbujas y posteriormente, como digo, la existencia de peces flotando pues ya sin vida, posiblemente pues de la propia emisión que ahí se produce. Esto ocurría en el año 2000 en la costa de la Azoía, pero un año antes, aproximadamente el 2 de octubre del año 1999, a las 9:30 de la noche, tiene lugar también otro encuentro muy interesante en una zona en la Sierra de la Almenara, también muy cerca de este sitio, de este lugar del puerto de Mazarrón. En este caso son dos cazadores que desde lugares diferentes en esta Sierra de la Almenara observan dos fenómenos diferentes, pero también muy interesantes, ¿verdad, Joaquín? Es un caso fascinante. Yo creo que a veces no se le ha dado la importancia que este caso tiene. Tú fíjate, para mí este me llegó antes, bastante antes que el caso de Juan Soler, que lo conocí después, pero yo tuve la suerte de acudir al lugar con uno de los testigos, con uno de los cazadores, que me llevó en su coche hasta lo alto del lugar donde él se apostó junto con el compañero, donde solían ir de vez en cuando de caza. Bueno, fíjate, él me contaba y lo decía ahí sobre el terreno que, como siempre, iban juntos, luego se separan para cazar de una manera más eficaz y cada uno digamos que se esconde en un lugar para que no se espanten las aves que ellos pretendían cazar y están ahí esperando que pase por delante la presa para disparar. Bueno, pues estando él apostado en ese enclave, observa una esfera luminosa, intensa, que se encuentra muy cerca del suelo. Hasta el punto que él, dice que estaba prácticamente al lado de él, ¿no? Dice que en ese momento la esfera se eleva, iluminándolo. La esfera tiene una luz propia muy fuerte, se eleva y se va hacia el cielo y ve cómo todo el terreno, todo el paisaje está como si fuera de día. En ese momento el otro cazador que estaba acompañando al primero, pues viene corriendo y le dice si había visto también esa luz, ¿no? Y al mismo tiempo le dice si había visto él hablaba de un hombre, de un ser pequeño, de baja estatura, que pasó muy cerca de donde estaba y decía que hablaba en un lenguaje que él no entendía. Hombre, esta gente a lo mejor no saben hablar inglés o no saben hablar francés, pero sí saben lo que es el inglés y el francés, ¿no? Y lo que ellos decían es que el lenguaje que hablaba aquel hombre o aquel ser pequeño, ellos no lo conocían, no era ni inglés, ni era francés, ni era alemán, era algo raro, ¿no? Y pasó por allí, cerca de donde él estaba, y de alguna manera pues se relacionó la posible presencia de un humanoide, porque ya digo que no tenemos noticia de que hubiese más cazadores en la zona, aparte de ellos dos, en un lugar muy apartado, junto con la presencia de ese objeto enorme que se elevó y que se encendió iluminando toda la sierra y se perdió en el cielo. Esto se encuentra muy cerca de la costa, muy cerca del lugar donde ocurrió también el caso de Juan Soler, pero ya en el interior de la montaña. Hay que decir que la Sierra de Almenara es una sierra muy grande, sus estribaciones acaban en el mar y parte posiblemente de esos montículos que llegan hasta la costa, pues forman parte de esas estribaciones de esta sierra, que es, como digo, una de las más importantes de la zona.
Y algunos años después, la noche del 13 de agosto de 2012, desde Calabardina, en la zona del Cabo Cope, varios testigos observan una esfera de luz volando sobre el mar. Hay muchos más casos en esta zona, pero uno de los más interesantes, Joaquín, tiene lugar el 14 de julio del año 1978 y conocemos este caso precisamente porque dio lugar a un expediente por parte del Ejército del Aire, una investigación que dio lugar a un expediente que luego fue desclasificado. Y en este caso parece que una unidad del Ejército de Tierra que estaba de maniobras precisamente por esta zona de la que estamos hablando observaron un conjunto de luces que lo siguieron durante un par de horas, 14 de julio del año 1978, un caso también muy interesante y con implicación militar. Sí, tengo en mis manos el documento, el expediente desclasificado, es concretamente el 780714 y forma parte, como tú bien dices, de esos expedientes desclasificados del Ejército del Aire. Bueno, la verdad es que yo me quedé sorprendidísimo cuando me encuentro con esta historia. Curiosamente, y hay una cosa que también está en otro capítulo del libro, aunque no está cerca del lugar, pero el día anterior a el año también 78, también se produce un caso donde aparece una serie de huellas y demás, pero este está muy lejos. Pero es que era la época, es decir, era la época en la que todos los días, por decirlo coloquialmente, se producían avistamientos. Y como bien dices, el 14 de julio del año 1978, una patrulla del Ejército de Tierra que realiza maniobras, lo que ellos llaman golpe de mano, observa unas luces que le siguen desde las 4 de la madrugada hasta las 6, en la zona del Garrobillo, en el término municipal de Mazarrón, no demasiado lejos de todo esto que estamos contando. Era un conjunto formado por una luz roja que apagaba y en ocasiones 2 luces blancas ligeramente con un tono verdoso que se encendían esporádicamente y que volaban sin formación concreta. Primeramente reservaron 15 minutos frente a una rambla y luego, de vuelta al campamento, lo encontraron en las inmediaciones de un determinado lugar que estaba como quieto, como parado, a una altura de 8 a 10 metros. Es curioso porque estas luces iban como precediendo su marcha y cuando se encontraban con algún obstáculo, por ejemplo, pues con un caserío o con una loma, pues aquellas luces como que la bordeaban, se iban por detrás para no interferir con el camino donde ellos estaban pues marchando, pero siempre estaban a una distancia no demasiado lejana de la patrulla hasta que llegaron ya al campamento donde ya las perdieron de vista y bueno, lógicamente enseguida lo comunicaron a las autoridades y se hizo un informe que fue enviado pues, al mando operativo y que ha estado desde entonces hasta que fue desclasificado a principios de los años 90, que es cuando se empieza ya con toda la desclasificación. Y pues nos aparece ya, es de los últimos que se desclasifican y la verdad es que nos llama la atención cómo durante tanto tiempo ha estado oculto un fenómeno que no tiene la menor explicación, porque ¿qué sentido tiene que una patrulla que tampoco era tan importante del Ejército de Tierra, que está de maniobras con soldados que están haciendo el servicio militar, pues sean acompañados durante 2 horas por unas luces que nadie sabe lo que son y que como que guardan su camino o como que le van como dando escolta, ¿no? Es un caso verdaderamente interesantísimo y de esos casos absurdos como tantos que hay en el mundo de la ufología. Efectivamente, 14 de julio del año 1978 y este caso pues está reflejado en un informe desclasificado por el Ejército del Aire. Carlos, ¿alguna cosa más? Si Joaquín considera que hay algún caso que sea interesante a reseñar en ese entorno también y que completaría pues toda la casuística que hemos comentado, creo que estaría bien que nos lo contara. Pues creo que hemos repasado casi todo lo más importantes. Hay casos más pequeños, casos de simplemente luces, casos, por ejemplo, también, por ejemplo, el tema de que hablamos de Calabardina, pues se repite varias veces, es una zona donde ha habido más avistamientos, aparte del que ya hemos comentado. Tenemos también avistamiento, por ejemplo, de objetos triangulares, que también se ven en Cabo Cope, sobre todo en la década de los 70. Hay que decir que después de la fundación del Centro Investigador de Fenómenos Extraños, que fue, como sabéis fue en el año 1976, pues los primeros casos que pudimos recopilar, porque estaban casi a diario, o bien en la prensa o bien nos llegaban a través de personas que conocíamos de la zona, pues eran fundamentalmente la zona de Cabo Cope. Y es curioso que es una zona, fíjate qué casualidad, en la que se estuvo planteando la posibilidad de poner una central nuclear.
Hubo un tiempo que todo lo que ahora se llama la Marina de Cope, que es una organización pues pegada a la montaña de Cabo Cope y al mar, pues ahí durante un tiempo se estuvo planteando que fuese la ubicación de una central nuclear. Lo que pasa es que luego el sentido común prevaleció, porque la región de Murcia, como sabéis, es una de las zonas más sísmicas de España, y colocar una central nuclear en esta tierra pues corre un riesgo muy elevado. Razones de seguridad, ¿no? De terremotos, no sé, pues ahí tenemos lo que ha pasado en Fukushima y todo este tipo de cosas. Por lo tanto, no se llevó a cabo, pero es curioso que sabéis que hay una relación entre ovnis, instalaciones tecnológicas, instalaciones eléctricas y demás. Bueno, pues la zona de Cabo Cope tenía ese interés, por lo menos para la compañía Iberdrola, o en aquel momento Hidroeléctrica Española, que quería poner, una instalación de estas características. Pero fundamentalmente lo que se recogió mucho durante la década de los años 70 y principios de los 80 fue avistamiento de luces, bien con forma de esfera, bien con forma de triángulo, que se movían sobre la montaña y las inmediaciones de Cabo Cope. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Desde luego, qué bien lo cuentas. Da gusto escucharte porque desde luego sabes divulgar muy bien, pero a la vez eres un investigador de campo que, bueno, tú lo acabas de comentar, en el año 1976 fundas un grupo de investigación clásico en la historia de la investigación de las anomalías en España, el Centro Investigador de Fenómenos Extraños, CIFE, que estuvo funcionando aproximadamente 30 años, que investigasteis un montón de casos, pero en la actualidad tú y tu equipo del Último Peldaño seguís investigando casos de este tipo. Nada, pues a los oyentes simplemente decirles que si quieren leer a Joaquín Abenza, ahí tienen 2 libros, El Último Peldaño y 50 lugares mágicos de Murcia, que es el último libro que ha publicado nuestro protagonista de hoy, nuestro invitado, Joaquín Abenza, que también dirige ese programa de radio ya clásico en todo lo que tiene que ver con las anomalías en España. El Último Peldaño, todas las semanas, se emite en Onda Regional de Murcia desde hace 32 años. Y si no sois de Murcia, podéis escuchar este programa, El Último Peldaño, a través de esta misma plataforma desde la que se emite Protagonistas de lo Insólito, desde iVoox. Joaquín, mil gracias por contarnos estas investigaciones que has llevado a cabo y, bueno, pues por compartir con nosotros todas estas investigaciones y todos estos descubrimientos. Mil gracias, Joaquín. Pues muchísimas gracias a vosotros, Carlos y Miguel. La verdad es que yo creo que, por supuesto, respeto mucho a quien lo haga, pero yo soy incapaz de hablar de algo en lo que no he echado muchas horas, ¿no? Entonces creo que me pasa como a vosotros, es decir, somos divulgadores porque antes y durante pues no paramos de investigar, y creo que la única manera de poder contarle algo a los oyentes es transmitir esas vibraciones que los testigos nos transmiten a su vez a nosotros, y que de esa manera podemos transmitirla de una manera, yo creo que con mucho más conocimiento de causa. Así que enhorabuena por este programa que hacéis, y seguiremos siempre pues intentando buscar todos esos casos para podérselo trasladar a los oyentes, y creo que es la mejor manera de divulgar el misterio. Claro que sí, y nos contarás alguno de esos casos, además de emitirlos en tu programa, en El Último Peldaño, algunos nos los contarás. Un abrazo, Joaquín. Un abrazo. Un abrazo. Qué bueno, Carlos, que existan investigadores como Joaquín Abenza, Marcelino Requejo, Carlos Ollés, Enrique Chazarra, Miquel Navarro y tantos otros que investigan casos de ovnis en sus zonas y que sacan a la luz historias alucinantes que, si no fuera por ellos, pues esas historias quedarían en el más absoluto de los olvidos. Son gente que hacen una investigación de campo absolutamente impagable en el entorno en el que residen, ¿verdad, Carlos? El hecho de que haya investigadores que recojan estas experiencias, aportan información para luego algún día poder resolver de qué se trata el fenómeno ovni, sino de que mantienen vivo estas experiencias que ocurrieron en el pasado y siguen ocurriendo en el presente, ¿no? Y si no fuera por ellos, por estos investigadores, pues muchas veces, como bien decías, habrían quedado en el olvido. Y llegados a este punto, toca despedirnos por esta temporada. Regresaremos con toda la fuerza el miércoles 6 de septiembre para iniciar la segunda temporada de Protagonistas de lo Insólito. Y atentos,
porque vendremos con un montón de sorpresas y con historias, casos y testimonios muy espectaculares. Pero mientras tanto, nosotros no vamos a estar parados, sino que vamos a aprovechar estas semanas para investigar y grabar a un buen puñado de protagonistas de lo insólito. Carlos, creo que estamos disfrutando bastante con este podcast, ¿verdad? Yo me lo estoy pasando muy bien y creo que se me nota, y tú también. Sí, totalmente. Yo creo que es un proyecto que teníamos en mente desde hace mucho tiempo y bueno, encantado de haberlo puesto en marcha y agradecido, como bien decías antes, a todos los que nos apoyan y nos escuchan, que eso es nuestro mayor reconocimiento, el mayor reconocimiento que podemos tener a este trabajo, ¿no? Claro que sí. Y antes de despedirnos, Carlos, recuerda a nuestros insólitos cuáles son esas vías de contacto para ponerse en comunicación con nosotros. Pues bien, tenemos varias vías. Por correo electrónico tenemos un email que es protagonistasinsolito@gmail.com. En Twitter estamos como Protagonistas Insólito y en Facebook como Protagonistas de lo Insólito. De momento no tenemos Instagram ni algunas otras redes sociales que están proliferando últimamente. ¿No te animas a hacerte un TikTok para la temporada que viene? ¿No, Carlos? Creo que no, que de momento pues bueno, lo voy a pensar. Vale, lo decíamos antes, que nosotros tenemos muchas cosas pendientes que hacer en estas semanas, muchos protagonistas de lo insólito a los que grabar, pero tú y yo nos vamos a reencontrar en los micrófonos de Protagonistas de lo Insólito el próximo miércoles 6 de septiembre, que empezamos la segunda temporada de este podcast. Carlos, un abrazo y hasta, dentro de nada, hasta el próximo 6 de septiembre, aunque tú y yo nos veremos porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pues sí, tenemos muchas cosas en las que trabajar incluso. Pues hasta el 6 de septiembre y nos vemos. Un abrazo para todos. Y antes de despedirnos, un caso de objetos submarinos no identificados muy poco conocido y protagonizado nada menos que por el conocido aventurero y explorador Thor Heyerdahl y su tripulación de la Kon-Tiki. Heyerdahl sostenía la teoría de que pobladores procedentes de Sudamérica podían haber llegado hasta la Polinesia ya en tiempos precolombinos, y para demostrar su tesis lo que hizo fue construir una balsa con los materiales de épocas precolombinas y junto con otros aventureros y exploradores se echó a la mar en el puerto de Callao, en Perú. Esa balsa, bautizada como Kon-Tiki, se desplazó más de 7.000 kilómetros por el Océano Pacífico hasta llegar a un atolón de las islas Tuamotu, en la Polinesia. De esta forma logró demostrar, de forma experimental, que efectivamente nativos americanos podían haber cruzado el Pacífico y llegado a la Polinesia. Heyerdahl relata su aventura a bordo de la Kon-Tiki en su libro La expedición de la Kon-Tiki, publicado en el año 1953. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora es que en ese libro también da a conocer dos sorprendentes experiencias con OSNIs, con objetos submarinos no identificados. El explorador noruego escribe que durante la navegación observaron lo siguiente. Grandes bolas de luz de más de 1 metro de diámetro se hacían visibles dentro del agua, centelleando a intervalos como lámparas eléctricas que se encendieran y apagaran alternativamente. Pero es que días después avistaron algo incluso más espectacular. Heyerdahl escribió esto. Nos llamó la atención ver el mar como si estuviera hirviendo, mientras algo semejante a una gran rueda emergía de las aguas dando vueltas en el aire. Pues eso, que nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles 6 de septiembre en el inicio de la segunda temporada de Protagonistas de lo Insólito. Mientras tanto, disfrutad de las vacaciones, los que podáis hacerlo, y nunca dejéis de perseguir vuestros sueños, porque nunca es tarde y no existe ni el ayer ni el mañana, solo existe el hoy. Pues eso, que paz y salud para todos.